Bueno, vamos con los... Hola. Vamos con las tareas que os comenté ayer, que dejé para hoy. Venga, vea. Vamos con los temas de hoy. Como veis, la primera era repetir lo que comentamos ayer. ¿Cómo describirías en lenguaje coloquial, podríamos decir un lenguaje coloquial, físico, claro? La experiencia de Faraday. He hecho una práctica y después esa materia. Vamos a ver cómo Sofía nos describe en lenguaje coloquial déjalo ahí. La experiencia de Faraday. Bueno, la experiencia de Faraday no hace falta que la recordemos. Es la inducción electromagnética. Faraday, sin que estuviera conectado a ningún generador eléctrico, colocó una espira conductora y al acercar o al alejar el imán se detecta un paso de corriente por la espira, mientras el imán está en movimiento. Si se mantiene fijo el imán y se mueve la espira, aparece también una corriente mientras exista movimiento entre el imán y la espira. Esa sería la descripción en términos coloquiales de la experiencia que repetimos aquí varias veces. Eso está calificado sobre 0,2. O sea que en este caso, pues tú te pondrías un 0,2 y ya está. El siguiente paso, una vez que hemos descrito una experiencia básica como en este caso, ¿qué significa para nosotros básica? Que no podemos explicarla en función de otros principios. Eso es lo que significa para nosotros básico. Entonces, por eso decimos que no entendemos por qué sucede eso, porque no podemos describirla en términos de otros fenómenos más básicos. Entonces pasamos a hacer una descripción en nuestro lenguaje matemático que es el que nos permite predecir y modificar la naturaleza. O sea que gracias a ese lenguaje matemático es el que conseguimos, eso hace que la física haya avanzado en los 3 últimos siglos, o en los 3 últimos siglos como ha avanzado. Entonces, para describir matemáticamente necesitamos alguna terminología nueva. Por ejemplo, el flujo. O sea, lo que esta gente se dio cuenta es que si representamos el campo magnético con aquellas líneas de campo, con un cierto criterio, que no era muy complicado, entonces el flujo de un campo a través de una superficie, necesitamos ese concepto, os propone aquí, es independiente de la dirección de la superficie respecto a las líneas del campo. Vimos que es fundamental cuántas líneas del campo atravesaban el anillo, ¿no? Entonces, ¿es importante la dirección relativa entre la superficie y las líneas? Pues sí. ¿Y eso cómo se representa matemáticamente? Pues haciendo el campo, lo representamos con vectores. Estas son las líneas del campo, que son tangentes al campo en cada punto. Entonces, el producto, tú tomas aquí cómo es el campo magnético y lo multiplicas por esa superficie. Claro, aquí hemos puesto superficies muy sencillas. En general, esta superficie no será tan sencilla. Por ejemplo, pues podría ser una superficie, yo qué sé, una superficie así, claro. Entonces, el campo, ¿qué vector superficie tenemos ahí? No tenemos un único vector superficie. Cuando tengáis una superficie en general, ¿qué es lo que se hace? Pues simplificar, coger
superficies sencillitas. ¿Qué es una superficie sencillita? Pues un cuadradito. Y entonces, en lugar de llamarlo S, como llamamos cuando es muy pequeño, pues ds. Es la terminología esta maya que... O sea, que en general, una superficie, lo que hacemos es dividirla en trocitos y calcular en cada trocito cuál es B aquí es este. ¿Cuál es la diferencia? Lo multiplico y ese es el flujo. Es exactamente lo mismo, nada más que para superficies que sean un poco más complicadas. ¿Y qué es lo que hago para calcular el flujo total? Pues una cosa muy sencilla, sumarla. ¿Y cómo se suma? Pues el símbolo que normalmente encontráis es este, ¿no? A lo largo de toda la superficie. Si esto es extraordinariamente pequeño, ¿esto en qué se convierte? Eso se estira, ¿no? Es una manera de hablar. Cuando, en el límite, ¿os acordáis del concepto de límite que también supongo que habréis dado? En el límite, cuando esto es... En general, cuando las superficies no son infinitesimales, esto se reserva para el caso, se suele poner una cosa así, un triangulito, para decir, un trocito de superficie. Pero cuando este trocito ya se hace muy pequeño, es una de las chapuzas de los matemáticos, ahora que no nos oyen los matemáticos. ¿Y por qué yo cojo la chapuza a los matemáticos? Me diréis, oye, pues si es una chapuza no la cojas, ¿no? ¿Tú sabes por qué la cojo y la utilizo? Porque funciona. Eso es lo que a nosotros... Es una chapuza fantástica, es una chapuza que se utiliza muchísimo y que funciona muy bien. En la época de Newton fueron los que iniciaron estas chapucillas. Oye, y chapucilla, pues yo qué sé, yo llamo a quien me interesa y me llaman y por el Skype veo a mi nieta. Oye, pues no está, para ser chapucilla no está mal, ¿no? O sea que, y esto, la superficie, y eso es lo que ya sabéis, la manía de bautizar, porque de comprimir, y a eso se le da un nombre, que es flujo. O sea, fíjate, ¿qué es de aquí a aquí? ¿Qué diferencia ves? ¿Perdón? ¿Qué he cambiado? ¿La superficie qué? No, aquí he puesto sub y aquí he puesto sub. ¿Qué he cambiado? El triangulito. ¿El triangulito por quién lo he cambiado? El valor de la superficie. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que ves diferente aquí? ¿Ves algo diferente? La D lo he puesto en lugar del triangulito. ¿Cuándo en lugar de poner triangulito pongo D? Cuando esta superficie pincha a cero, tiende a cero. Cuando estos trocitos que yo hago, si puedo hacerlo, si esos trocitos, yo cojo la superficie y te digo, oye, a ver, divide esta superficie, un cuadradito, en fin, con paciencia, y clic, 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 lo vas cortando, ¿no? Te digo, oye, hazlos más pequeños, clic, 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 oye, hazlos más pequeños. Entonces, si consigues hacer algo que tienda esos trocitos a valer cero, si consigues eso, nosotros, en lugar de utilizar esta terminología, utilizamos esta. No es otra cosa, no es terminología, no es... O sea, el concepto es exactamente el mismo. ¿Lo ves? Y a eso tiene un nombre que se le da flujo. Y eso es porque cuando se estudiaban estas cosas, flujo, ¿con qué tenéis asociado flujo? Flujo es flujo de corriente, ¿no? Pero aquí no, ¿hay algo que esté corriendo? No necesariamente. Lo que pasa es que históricamente, por eso se utiliza ese nombre. En fin, hemos llegado otra vez tarde. ¿Tú cómo lo habrías llamado? Qué pocas imaginación, yo qué sé. Puedes llamar algún nombre que sea guay, que te mole. ¿Alguna propuesta?
Oye, si estamos a tiempo, podemos hacer una propuesta y a lo mejor la gente se anima y cambia eso de flujo, que suena raro. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿en qué parte, si aquí hay movimiento, o sea, si aquí hay variación, ¿cómo describo yo entonces, a ver si pongo aquí, bueno, esto ya es de flujo. Tenemos la experiencia de Faraday, esta es la experiencia de Faraday. Hemos dicho, o sea, ¿qué es lo que decía Sonia, qué decías de... No tienes ahí el pues ¿cómo te vas a calificar? Insisto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, Bea? Es muy graciosa, Bea. No sé, porque a Toñi le da mucha risa. Le ha dado la risa. A ver, Toñi, dinos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Viendo la... O sea, la primera parte era describir en términos coloquiales la experiencia. La experiencia, si alguien no la tiene clara, que eso no hay quien lo entienda. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La descripción. Y ya hemos hecho una descripción coloquial. Y luego tenemos que entender el qué, cómo ponerlo en... Porque toda esa frase que tenía ella, con esa frase vas por ahí y es que con eso hacemos poco se hace, ¿no? Tenemos que pasar a un lenguaje muy comprimido, muy maya. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Comprimirlo, ¿no? ¿Qué parte de la experiencia de Faraday estamos describiendo con eso? ¿Qué parte de la experiencia de Faraday? Todos habéis escrito ahí la experiencia, ¿no? ¿No has escrito ahí, Ródica, el... ¿Sí? ¿Lo tienes aquí? Describe la experiencia de Faraday. ¿Perdón? El campo magnético. ¿Qué has escrito? ¿Tienes por ahí escrito? Si en una región del espacio variamos el número de líneas... Espera, me he perdido. Empieza. Si en una región del espacio variamos el número de líneas del campo magnético que atraviesan un cierto circuito, ¿qué parte estamos describiendo con esto? ¿Qué decíamos que era el flujo? ¿Qué nos daba el flujo del campo? ¿Qué estamos describiendo con este lenguaje? Esa parte de la descripción. Cuando tú estás ahí diciendo, si varío el número de líneas que me atraviesan, no puedo creer que tengas frío. ¿No? Me das a mí, me agobias. Esa parte de la ley de Faraday la estamos describiendo con eso, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay es el flujo, el número de líneas. ¿Pero qué has puesto ahí? ¿Es algún término hay ahí? ¿Qué es lo fundamental aquí? No, antes. Una región del espacio. Cuando varía el número de líneas. Pues te estaba diciendo antes, ¿no? ¿Cuándo? ¿Pero qué es lo fundamental ahí? Varía. Y cuando oímos varía, pum, enseguida ¿qué ponemos? ¿Cómo? ¿Un qué? Exacto, muy bien. Es que no te había entendido. ¿Cómo escribimos? Cuando variación, ¿qué escribimos? ¿Una D. Enseguida escribimos eso. ¿Cómo varía? ¿Con respecto a qué varía? ¿Con respecto al? ¿Cómo varía en el tiempo? En este caso, porque podía variar en el espacio. ¿Cómo varía con el tiempo? ¡Pum! Escribimos eso. ¿Podemos hacer así? ¡Chup, chup! No, porque eso es un lenguaje que eso es como una letra para nosotros.
Ese es esto significa algo que no es que sea D dividido por D, no. Esto varía con respecto al tiempo el qué, el número de líneas, o sea, el flujo en términos comprimidos. ¿Y cómo escribimos el flujo? Así, ¿no? Esa expresión, repito, es lo más complicado que hemos visto en estos meses, pero lo que quiero yo llevaros es a que nosotros hemos utilizado en este curso lo que yo llamo unas matemáticas cualitativas. Yo no os exijo, porque entre otras cosas no creo que os vaya a hacer falta, que manejéis eso, es decir, que os dé un campo magnético, que me calculéis el flujo, que sepáis calcular cómo varía. Yo eso no os lo pido. Lo que yo os pido es que sepáis que lo que significa eso en unas matemáticas cualitativas. ¿Qué significa eso? Pues cómo varía el flujo del campo magnético a través de una cierta superficie. Porque eso me permite... Todo eso que es un chorizo se condensa en esa escritura. ¿Vale? Acabamos entonces con lo del flujo, que ya hemos dicho que hay una propuesta de ver quién da un nombre más. Yo os prometo hacer podemos hacer eso que se hace en Facebook, amigos del, ¿no? ¿Cómo es eso? Amigos del, y en lugar de flujo, pues proponemos otra. ¿Tú crees que tendremos mucho éxito? Tendremos muchas... Te estoy machacando la mochila. Vamos allá. Ahí os he puesto un ejemplo de un campo, en el tercero, con unas flechas y dos superficies. Y os pregunto, supuesto que las dos superficies, claro, aquí hay un efecto óptico, ¿no? Porque parece que una superficie es mayor o menor que otra. Y lo primero que os digo, oye, espera un momento, las superficies son iguales. Hay unos efectos ópticos fantásticos. Vosotros que sois ópticos, seguramente que tendréis cierta afición. Hay uno en el que se ve un cuadradito que dices, bueno, pues este cuadradito es blanco, ¿eh? Pero claro, está rodeado de cuadrados de distintos tonos. Y este otro es oscuro. Vas quitando los cuadraditos que hay alrededor, el tema de la visión. Entonces, por eso os insisto en que las dos superficies son iguales. Y os pregunto, ¿qué podemos decir del valor del campo en la zona en la que se encuentra la superficie en la imagen A respecto a la zona que se encuentra en la imagen B? Es decir, ahí veis que pongo una superficie, el flujo lo podemos calcular. ¿Es igual el flujo a través de las dos superficies? No. Las superficies son iguales. ¿Qué es lo que varía? El número de líneas. ¿Y el número de líneas con qué está asociado? ¿El número de líneas por unidad de superficie con qué está asociado? No, el número de líneas por unidad de superficie. Yo digo dibujo con la intensidad del campo. Es decir, si el campo vale 4 aquí y aquí la misma superficie la atraviesan la mitad, pues que aquí el campo vale la mitad. O sea, hay que relacionar número de líneas por unidad de superficie con valor del campo en esa zona, en donde la densidad de líneas, eso es lo que quería que reflexionarais cuando os he puesto este ejemplo. Cuando el número de líneas hay una alta densidad, es que allí el campo va a ser mayor. Y por lo tanto, el B este que veis ahí va a ser mayor. Y por eso os da, no varía la superficie. Porque claro, cuando vayáis a hacer esta operación, si la hicierais, que no la vais a hacer, esto es simplemente una reflexión. Si hicierais esa operación de multiplicar, os dan el campo magnético y lo hacéis, ahí no os dan las líneas, ahí os dan una expresión matemática. ¿Por qué en un lado sale mayor que en otro? Porque se ve mayor en esa superficie. Esa es la idea. Gráficamente es bastante sencillo, simplemente cuento las líneas de campo. Muy bien, pues ese supongo lo tendréis bien.
Ya tenemos 0,2, 0,3, 0,4. Vamos a por el 0,5. ¿Por cuánto vas? 0,4. Muy bien. Vamos a por el 0,5. Vamos allá. Para que las cargas que se encuentran en la bobina de la experiencia de Faraday, fijaros, ahora me voy a la última parte que has descrito. Para que las cargas que se encuentran en la bobina de la experiencia de Faraday se desplacen, es decir, se genere una corriente eléctrica, ¿os acordáis? Tengo la chun, 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 y aquí se genera una corriente eléctrica. Para que se genere esa corriente eléctrica, ¿qué tiene que suceder? Para que haya una corriente eléctrica, por supuesto que haya un conductor y haya unas cargas, pero para que se muevan esas cargas, tiene que haber un campo eléctrico. Exactamente. Ese es el final de nuestra descripción. Empezamos con, cuando hay una variación, ya lo tenemos escrito, y se me genera una corriente, ¿qué es lo que estoy haciendo al poner allí el anillo? Estoy poniendo la posibilidad de detectar campo eléctrico. ¿Cómo detecto que aquí hay campo gravitatorio? Pongo una masa y la dejo y veo si ahí aparece una fuerza. ¿Qué hago para que aquí ver si hay un campo eléctrico? Pongo una carga y veo si la carga se ve afectada. ¿Vale? Entonces, ¿está claro? Entonces, lo único que nos queda ahora para terminar esta tan complicada expresión es poner en lenguaje ultra comprimido, en nuestro lenguaje maya, esa parte. ¿Vale? Esa es la idea. Es decir, aquí me aparece un campo eléctrico porque... Y ese campo eléctrico, ¿no?, es el que hace, claro, que las cargas se muevan. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo escribo yo ese campo eléctrico? ¿Cómo escribo yo esta parte? ¿Cómo escribo yo